6:54 de la mañana, amigos de Televicentro en todo el Ecuador. Bienvenidos, aquí estamos para compartir 3 horas de información. Es día viernes, parece Ali y Dianita, buen día, que el sol va a brillar. Robert, Edith, amigos televidentes, pues así en este día viernes parece que va a salir el solcito y nos va a dar una buen fin de semana. Así que le agradecemos por estar siempre en nuestra sintonía desde el primer noticiero de El Comercio 3. Bueno, recuerden un cafecito, un buen desayuno, salir con buena actitud y claro, cuidarnos para que las cosas vayan saliendo adecuadamente. Con este mensaje de optimismo hay que comenzar con las noticias. Vamos a empezar entonces contándoles que en el anillo vial de Quevedo, un bus de la cooperativa San Cristóbal se accidentó cuando cubría la ruta Guayaquil-Tulcán. Producto del accidente, 4 personas perdieron la vida y otras 24 resultaron heridas. Lamentable. El bus Fisco 44 de la cooperativa San Cristóbal se volcó a la salida del anillo vial de Quevedo cuando cubría la ruta Guayaquil-Tulcán. Las primeras horas de este jueves, personal de la UREN de la Comisión de Tránsito trabajó en la extracción de los cuerpos, pues 2 hombres y 2 mujeres murieron en la unidad de transporte. Inmediatamente realizando el respectivo triaje y solicitando recursos al ECU 911, ambulancias y Cuerpo de Bomberos de Quevedo, con nuestros equipos hidráulicos pudimos liberar 3 personas con vida. En la morgue de Quevedo permanecían 3 cuerpos sin identificados. Uno de ellos era el del conductor del micro. Nosotros necesitamos familiares para que reconozcan los cuerpos y así proceder a las órdenes de la autoridad competente como es Fiscalía. Otra de las víctimas fue identificada como Dayana Ortega, de 25 años. Estudiaba Derecho y pertenecía a varios grupos de ayuda social. Su velatorio se realiza en la parroquia San Camilo en Quevedo. Sí, le gustaba mucho viajar, compartimos muy bonitas experiencias, siempre cuando organizábamos viajes o cosas así, ella siempre se apuntaba. La joven quevedeña tomó esta unidad de transporte para viajar hacia Carchi. En el accidente se reportaron 24 heridos, 21 de ellos presentaban heridas que merecieron atención hospitalaria y fueron derivados a diferentes casas de salud, 15 hasta el Hospital Sagrado Corazón. Han sido pacientes con politraumatismos, golpes propios del accidente de tránsito, pero que fueron evaluados, fueron curadas sus heridas, que no fueron de gran magnitud. Javier Palades viajaba hacia Otavalo con varios de sus compañeros. Él asegura que el cinturón de seguridad salvó su vida. Cayó el bus ya debajo toda la gente. Ya no sé cómo el cinturón mío se me zafó y me raspó y se zafó el cinturón. Ya no le digo, yo estaba con más sentido y ya me despierto, les veo a mis compañeros que estaban al lado mío, toditos sangraban, era como un río de sangre. Sí, yo le abrí por donde hay la ventilación. Entre los heridos constan 2 menores de edad y 4 ciudadanos venezolanos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Contarles ahora, un ciudadano que se transportaba en una motocicleta falleció en un accidente de tránsito en la vía perimetral. De momento se investiga la causa del percance. Veamos. Sobre la calzada quedó marcada la huella del arrastre que provocó desde el instante que cayó de la moto. Testigos aseguran que en los segundos posteriores lo vieron moviendo sus dedos como señal de aferrarse a la vida, pero el golpe recibido no le permitió ganar en su batalla contra la muerte. Ya, hasta el momento nosotros tenemos un siniestro de tránsito en donde tenemos lamentablemente una persona fallecida o un motorizado. La novedad se reportó alrededor de las 11 de la mañana de este jueves, instantes en los cuales Pablo David Cortés Hernández se trasladaba sobre el liviano automotor por la vía perimetral con dirección hacia el norte de la urbe. Es extremadamente peligroso, no peligroso. Si aquí la otra vez también vi que a una señora, también un carro la apoyó por aquí mismo. Se desconoce si se trata de un choque o si el conductor perdió el equilibrio y eso lo llevó a fallecer a escasos metros del distribuidor de tránsito en La Prosperina. Se presume que el conductor ha perdido pista. Según las marcas del percance, se logró determinar que el ciudadano de 38 años y oriundo de la provincia de Esmeraldas conducía su moto por el carril central, situación que, según el agente, no está permitida. Ningún conductor en vehículos livianos por el carril central, ya que este carril se lo ocupa generalmente para rebasar. Yo también soy motorizado, hay que andar con cuidado nomás. Informó
José Morales. Un menor de 10 años de edad que desapareció la tarde del martes cuando cruzaba el río Portoviejo fue hallado sin vida. Su cuerpo fue arrastrado varios kilómetros río abajo hasta el balneario Las Jaguas del cantón Rocafuerte, esto en la provincia de Manabí. 40 horas después de desaparecer mientras cruzaba el río Chico en Portoviejo, el cuerpo de un menor de 10 años de edad fue recuperado 50 kilómetros río abajo en el cantón Rocafuerte en la provincia de Manabí. Como familiares, encontrarlo para darle una cristiana sepultura y no que quede a lo mejor en no encontrarlo nunca, sino que por lo menos ya sabemos que lo encontramos y lo sepultamos. El niño había desaparecido el pasado martes cuando cruzaba nadando el río a la altura del sitio Las Balsas en la parroquia Calderón. A la búsqueda se habían sumado varias instituciones de socorro. El sector en el que nos encontramos, que se llama el sitio del Cerrito, donde moradores ya lo tenían a orilla del río para que el cuerpo no se siguiera yendo. Una vez que llegamos, procedimos a incrustarnos en el agua para posteriormente sacarlo con la camilla hasta orillas del río. Su cuerpo fue localizado cerca del balneario Las Jaguas en el cauce del río Portoviejo. Personal del Cuerpo de Bomberos de Rocafuerte recuperaron el cadáver. El menor, identificado como Damián Chumpilligua, era el tercero de 6 hermanos. Su familia, de escasos recursos económicos, se dedica a la agricultura. Primero andaba por ahí que estaban uno jugando en una canchita y ya el último día que fue para arriba sacó un plátano que había visto allá arriba, medio río. Ahí se vino a uno, le dio a la tía Rosa que cuidó, le había cogido un plátano que tenía ahí. ¿Él se encontraba solo con el seguro o se encontraba con algunos amiguitos? No, o sea, el man quedó solo atrás porque tenía otro racimo de atrás que lo iba a ver. Y ya los otros vinieron, pues ya miraron para atrás y ya no estaba. Sus restos fueron llevados hasta el Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un ciudadano fue encontrado sin vida sobre una de las aceras de la dirección de la calle Lorenzo Garaycoa y Luis Urdaneta en el centro de Guayaquil. Las autoridades investigan la causa de este deceso. Su cuerpo permanecía tendido cara al cielo, cobijado apenas por la estructura de una casa alta. Hubo quienes aseguraron que lo vieron por el sector alrededor de las 5 de la mañana, pero creyeron que era una persona en estado de ebriedad tomando un pequeño descanso. O sea, está todo normal, no tiene huellas de violencia, aparentemente haya sido producto de una intoxicación por alguna sustancia sujeta a fiscalización, que eso le ha provocado el fallecimiento. Fue alrededor de las 6 de la mañana cuando los agentes de la Policía Nacional se acercaron para solicitarle que se retire del sitio. Fue en ese instante cuando ellos notaron que su cuerpo estaba frío y el pulso no respondió. Está sin zapato y aparentemente tiene una camisa color azul. Un sacerdote agustino aseguró que lo conocía en vida y lo identificó como un indigente. Ellos necesitan un lugar para dormir y bueno, como la sociedad los excluye, hay gente que les daña, ¿no? Como él era bien gracioso. Personaje que tenía por costumbre recorrer la zona y de vez en cuando se acercaba a la iglesia para servirse un poco de alimento. Todos los días venía a comer. En la noche y los domingos vienen 800 a comer. Informó José Morales. Y el caso de la niña Emilia cambia de asesinato a femicidio y pornografía infantil. Así lo confirmó la fiscal en Loja. También pedirán el máximo de la pena a las personas involucradas en este terrible hecho. Después de 2 meses del asesinato de la menor Emilia Benavides, Fiscalía brindó detalles de la investigación que están realizando para esclarecer la muerte de la menor. Bella Castillo, fiscal que lleva el caso, ratificó que existía una red de pornografía infantil en la ciudad de Loja. La Fiscalía ha llegado a establecer que en este caso de Emilia nos encontramos frente a un femicidio que en doctrina para los abogados lo conocemos como femicidio no íntimo. ¿Por qué? Porque este ha sido cometido por un agresor que no tenía ningún tipo de relación con la víctima, pero la muerte se dio como consecuencia de una agresión sexual. Asimismo, señaló que se realizará la reformulación de cargos a la acusación que se hizo al inicio por asesinato. Debido a los hechos y cómo se dio el crimen de la menor, la figura cambia a femicidio y pornografía infantil. La Fiscalía va a pedir específicamente en el caso de desaparición y muerte de Emilia, la reformulación de los cargos, como dije antes, femicidio y pornografía con la utilización de niñas, niños o adolescentes.
Por su parte, la Fiscalía pedirá la máxima de la pena a las personas involucradas en este hecho que conmocionó a un país entero. En la actualidad permite un máximo de 40 años de privación de la libertad, que es la cual Fiscalía aspira que en su momento los señores jueces impongan a las personas procesadas. En Loja informó Marcela Constante Brito. 2 detenidos y un menor asilado fue el resultado de una acción policial ejecutada en el sur de Quito. Los sospechosos serían responsables de una serie de robos a transeúntes. Veamos. Como que más rentable era recorrer las calles robando a transeúntes que buscar pasajeros. A bordo de este vehículo amarillo estaban 4 sujetos, quienes al ver a personas vulnerables en la noche, no dudaban en quitarles sus pertenencias. A uno de los afectados, que iba en su motocicleta, le robaron hasta la chompa. Con un taxi me cruzaron y me sacaron un cuchillo. Eran 4 tipos. Pasaron por la ciudadela del ejército, actuaron en parecida situación, se bajaron varios sospechosos y con un cuchillo les obligaron a los amigos que caminaban a casa a que solitos entreguen celulares y billeteras. Con arma blanca nos cogen, nos encierran, que les demos todo. Al parecer el recorrido delictivo dejaba buenos resultados. Por el sector de la Javí, una pareja que dejó el vehículo en el parqueadero y estaba a metros de casa, corrió con la misma suerte. Se llevaron dinero y celulares. Con un arma blanca y nos arrebatan las pertenencias. ¿Qué le robaron? Le robaron lo que es como $500, prendas. Cuando intentaban pasar el susto apareció un vehículo patrullero. Los policías, con las características entregadas por la pareja, emprendieron un operativo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo tipo taxi, que al notar la presencia policial, el chofer aplastó el acelerador, señal que eran los que buscaban. Neutralizamos y procedimos a solicitar a las unidades que nos colaboren para proceder a la detención. En el vehículo amarillo encontraron a 3 personas, entre ellas un menor de edad. En la revisión aparecieron 6 celulares, prendas de vestir, dinero en efectivo, además de la motocicleta que se sustrajeron por Guamaní. Amedrentando a cada víctima, esa era la forma en la que ellos estaban operando. Encontramos el arma blanca dentro del vehículo taxi. Los afectados reconocieron plenamente a los 2 detenidos y al menor aislado, incluso indicaron que faltaba uno porque andaban entre 4 y de madrugada aparecieron solo 3. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional, mediante el operativo denominado Objetivo 25, desarticuló una presunta organización delictiva que operaba en 3 provincias del país. 2 oficiales de las Fuerzas Armadas y un policía en servicio activo formarían parte de la supuesta banda. 10 allanamientos se ejecutaron en la provincia del Oro. Una presunta organización delictiva fue desarticulada por elementos de la Unidad de Investigación Antidelincuencial de la Policía Nacional mediante el operativo Objetivo 25, ejecutado la madrugada de este jueves en las provincias de El Oro, Azuay y Pichincha. Se investiga el presunto delito de asociación ilícita. Porte y tenencia de armas de fuego, delito de receptación, entre otras planificaciones. En El Oro se realizaron 10 allanamientos en los cantones Huaquillas, Arenillas y Santa Rosa, donde se detuvo a varias personas, entre ellos un capitán y subteniente de las Fuerzas Armadas y un cabo de policía. Producto de estos allanamientos se encuentran 10 personas aprehendidas que han sido detenidas con fines investigativos. Entre ellos está un miembro de la Policía Nacional en servicio activo y dos miembros del Ejército en servicio activo y un ex miembro del Ejército que ya está en servicio pasivo, los cuales estarían conformando una organización para cometer diversos tipos de delitos. Entre los indicios constan armas de fuego, uniformes de uso militar y policial y vehículos que eran utilizados para cometer los ilícitos. Se facilitaban armas de fuego del Estado para cometer delitos. Uniformes, así como la organización de las distintas actividades delictivas que ellos realizaban. Los aprehendidos fueron llevados hacia el comando policial y puestos a órdenes de la autoridad competente. La acción se efectuó luego de 7 meses de labores de inteligencia. Desde El Oro informó Karina Valdivieso. Vamos ahora con noticias políticas. En la Asamblea se barajan los escenarios ante una posible cesación en funciones del presidente de la Asamblea, José Serrano. Hay diversas posiciones ante este tema que genera expectativa en el país.
El fiscal general y el presidente de la Asamblea deberán comparecer ante el Pleno este día viernes en horas de la tarde. En la Asamblea muchos sectores políticos aún barajan la posibilidad de que tras su comparecencia de este viernes, el presidente de la Asamblea presente su renuncia. Seguir exigiendo aquella renuncia y evitar el bochorno de tener que cesarle en funciones al presidente de la Asamblea Nacional. El futuro del presidente está echado, seguramente él presente su renuncia o también sea cesado en funciones. Yo presumo que no debemos llegar a eso, es probable, espero que haya la sensibilidad y haya de por medio una renuncia antes de que tengamos que asistir a esto. De no dar este paso, el siguiente escenario es aplicar la cesación en funciones de José Serrano, pero esto deberá ser analizado con detenimiento, afirman los legisladores. Una vez que se concluya este tema, mañana de las comparecencias de las dos autoridades, una de las propuestas que vamos a hacer es de que haya un pequeño receso, unos 30 minutos aproximadamente, que haya una reunión de jefes de bancada y que luego de esto se procese la información y se define un mecanismo de actuación de la Asamblea en función de esas dos actuaciones. Y ante esta situación acá ya se analizan los nombres de quién podría suceder a Serrano en el sillón presidencial. Carlos Berman es uno de los nombres que ya suenan. Es un nombre que suena, el del asambleísta Carlos Berman, nosotros lo vemos con buenos ojos. Son temas que hay que discutir y creo que el momento de discutirlo será después de mañana al final del día. Y por supuesto, ojalá de pronto dentro del BIN también exista la posibilidad de nominar a algún compañero. Le debo ratificar a nombre del bloque de la bancada de la Unidad por el Cambio, no nos interesa presentar candidato a la Asamblea Nacional, esto no es parte de nuestras aspiraciones. Mientras tanto, en el caso del fiscal, el camino podría ser un enjuiciamiento político. Asumo que luego de ello la Asamblea tendrá que hacer un análisis para resolver sobre aquello. Pero estos son tan solo escenarios de lo que se barajan, pues todo dependerá de lo que digan los altos funcionarios en cada una de las comparecencias previstas para la tarde de este viernes. Lo cierto es que en este punto en la Asamblea están convencidos de que el futuro tanto de José Serrano como del fiscal Carlos Vaca está echado. Informó Javier Gallo. Varias organizaciones sociales solicitan al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, que renuncien a su cargo. Además, hacen solicitudes al Pleno de la legislatura. El audio revelado por el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, en donde el presidente de la Asamblea, José Serrano, mantiene una conversación con el excontralor Carlos Polid, ha generado también reacciones en organizaciones sociales. Ellos dicen estar preocupados y solicitan al presidente Lenín Moreno que exija que tanto el fiscal como el presidente del Legislativo renuncien. Su renuncia, porque ya es hora de dejar todos estos malos entendidos y esta corrupción a un lado. El país no se puede nutrir de tanta corrupción. Proponen también que se nombre como presidente de la Asamblea a un miembro de Alianza País o de los movimientos aliados. No queremos que los grupos de oposición que están haciendo convulsión al país, formen o entre a ocupar esta dignidad. Ellos entregaron un manifiesto al asambleísta Rodrigo Collaguazo con todas sus solicitudes. Y a todas las autoridades pertinentes que hagan todos los trámites y procesos necesarios para la extradición del excontralor de la Nación, el señor Carlos Polid. Estas son una de las resoluciones que hemos tomado como coordinadora de los movimientos sociales. Dicen respaldar al presidente Lenín Moreno, pero que de no tener respuesta a sus solicitudes, saldrán a la calle. En Quito informó Andrea Orbe. Veamos algo de los causales. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala las causales de destitución en dignidades en la Asamblea Nacional. Expertos analizan el tema y explican cómo debería actuar el Pleno en una posible destitución del presidente de la legislatura, José Serrano. Miremos. El presidente de la Asamblea Nacional ha sido citado a comparecer, además de Carlos Vaca Mancheno, fiscal general, al Palacio Legislativo. También se aprobó por unanimidad que se incluya en el orden del día el cese de funciones de Serrano y el inicio de un juicio político en contra de Vaca. Entonces, ¿cómo debería actuar el Pleno ahí? Para el caso de Serrano, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se señala el artículo 18 para la cesación de función de dignidades. Ahí se enumeran 6 puntos como causales. El 1, el cumplimiento del periodo para el cual fueron elegidos. El 2, la renuncia a su calidad de asambleísta. El 3, la renuncia a su dignidad como miembro del CAL. La 4, la destitución, conforme a un trámite previsto en la ley, que no existe. El 5, la cesación de funciones como asambleísta por cualquiera de las causas establecidas en la Constitución y la ley.
y la sexta, la muerte. A decir del abogado Ramiro Aguilar, si no se cumplen cualquiera de estos 6 puntos, hay otra vía posible. Lo que corresponde es que el Pleno de la Asamblea Nacional, investido de las facultades que tiene como máximo órgano de la función legislativa, cese a Serrano como miembro del CAL. La cesación produce inmediatamente la ausencia definitiva, y en ausencia definitiva asume el vicepresidente o vicepresidenta. A decir del abogado Ismael Quintana, si Serrano es cesado en sus funciones como presidente de la Asamblea, el Pleno debería respaldarse en el artículo 16 de la misma ley para elegir a su sucesor. Es decir, si el Pleno vota por destituirle a José Serrano de la dignidad de presidente de la Asamblea Nacional, tendrá que subrogarle el que le siga en el orden de sucesión, primer vicepresidente, hasta que el Pleno sesione y nuevamente designe a otro presidente. El caso de Carlos Vaca Mancheno es diferente, pues al ser fiscal general, la norma que le rige es otra. Fiscal Vaca Mancheno está dentro de los funcionarios que, según el artículo 131, podrían ser llamados a enjuiciamiento político por incurrir en una sola causal: el incumplimiento de sus funciones. ¿Pero Vaca cumpliría con esta causal para ser enjuiciado políticamente? Este es un caso en el que el señor está presentando un supuesto audio que ha encontrado en una red social, pero el señor no ha indicado cómo obtuvo el audio, de qué modo lo obtuvo, quién le entregó, de cuándo sería el audio, es decir, todas esas cuestiones que implican un correcto manejo en el desempeño del cargo. El día viernes por la noche se sabrá la resolución final. En Quito informó Andrea Orbe. Centenares de ciudadanos se movilizaron en el norte de Quito en una autoconvocatoria para rechazar la corrupción. Esta es la primera manifestación de este tipo que se da en el gobierno del presidente Lenín Moreno. La convocatoria inició en la tribuna de los Chiris, a donde llegó un gran grupo de personas con pancartas, banderas, tricolor, pitos y bubucelas, todo para exigir en unísono no más corrupción. El malestar que sentimos de ver tanta injusticia y tanta corrupción. Aquí estaremos para apoyar a quienes luchan por una verdadera justicia. En la manifestación se pudieron ver rostros conocidos de la oposición que lideraron la marea humana que recorrió el Parque La Carolina. Esta es una gran cruzada de la ciudadanía, hombres y mujeres del Ecuador que le dicen no más a la corrupción. Vamos a recuperar lo robado. Tenemos que avanzar hacia tener un país libre de corrupción, un país en que las mafias políticas que se apoderaron del Estado no vuelvan jamás. Al clamor ciudadano también se sumó la petición de las familias de los procesados por el caso 30S. No más cárcel para policías por el 30S, no más retaliación política, no más persecución contra los policías del 30S. Indulto para los que están presos, lo hemos pedido. La movilización se desarrolló sin incidentes y en todo momento hubo gran presencia policial. Los ciudadanos advierten que realizarán marchas cada semana si es necesario para que su voz sea escuchada y el régimen tenga cero tolerancia con la corrupción. Informó Carolina Basante. Contarles que Paulina Quilumba es la nueva superintendente subrogante de comunicación. Expertos señalan que la operación anunciada por Carlos Ochoa está fuera de lugar, puesto que no se ha violado el respectivo proceso. De rechazo fue la primera reacción de Carlos Ochoa al enterarse que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio lo había cesado en funciones como superintendente de la Información y Comunicación. Acato, bajo protesta, lo resuelto. Vamos a presentar una acción de amparo constitucional por considerar que han sido violentados mis derechos al legítimo proceso y al derecho a la defensa. Sailín Saidán, experto en derecho, cuestiona las declaraciones de Ochoa. Para él, aquí ya no hay nada que hacer. Estas alegaciones del expresidente de la República, del ex superintendente de comunicación, no tienen sustento alguno, porque el derecho a la defensa ya se lo respetó en la sustanciación y resolución del proceso administrativo en la Contraloría. Saidán, como parte de la Veeduría por la Democracia, que velará el trabajo del Consejo Transitorio, cree que en este caso no se ha violado la ley. Es importante que la ciudadanía sepa que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición no destituyó a Carlos Ochoa, simplemente conoció esa resolución de destitución de la Contraloría y procedió a verificar que existía una inhabilidad para el ejercicio del cargo que producía como consecuencia la cesación en funciones.
Entre tanto, el Consejo se prepara para la designación del reemplazo de Ochoa, que saldrá de una terna enviada por el Ejecutivo. Es tal como la norma lo indica, es decir, pues es nominado por terna. Mientras dure ese proceso habrá que aplicar la ley pertinente y el reglamento pertinente para que no haya una cefalía dentro de la superintendencia. Es así que Paulina Quilumba fue nombrada como superintendenta subrogante hasta que exista un titular. Quilumba se desempeñaba como superintendenta técnica, informó Héctor Romero. En la Asamblea se anuncia que continuarán con el proceso de enjuiciamiento político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. En la legislatura no se descarta que se remita el expediente en contra de Ochoa a la Fiscalía. En la Asamblea no bajan la guardia a pesar de que el Consejo de Participación se les adelantó y cesó en funciones al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Acá anuncian que el juicio político va porque va. Lo que la censura establece es un tema político bastante grave porque se confirma lo que establece el artículo 131, que es el incumplimiento de las funciones. La interpelación podría darse este mismo lunes y desde la Asamblea se busca censurar al exfuncionario. La censura es inminentemente necesaria, ya es inoportuno la censura, la destitución, porque ya lo hizo con merecidas razones el Consejo de Participación Transitorio. Por su lado, los correístas siguen defendiendo a Carlos Ochoa. Dicen que en este caso no se ha llevado el debido proceso. Hablan también del temor de que el siguiente paso sea la derogatoria de la Ley de Comunicación. A nosotros nos preocupa, como bancada de la Revolución Ciudadana, nos preocupa que esto lo que signifique posteriormente es querer bajarse la Ley de Comunicación, lo que nosotros, por supuesto, no vamos a estar de acuerdo. Adelantan que desde la Comisión de Fiscalización pedirán al Pleno que el expediente en contra de Ochoa sea enviado a la Fiscalía para que determine la responsabilidad penal del ex superintendente en la adulteración de la Ley de Comunicación. Consideraron que hubo una modificación de la ley y que esa modificación sirvió para sancionar a personas, de tal forma que es gravísimo lo que ha pasado. En la legislatura dicen que no es momento de recriminaciones en torno a la demora en el juicio, que el proceso debe continuar y que Carlos Ochoa debe ser censurado. Más allá de las críticas o no críticas, tenemos que cumplir nuestro deber. Y el deber establece tiempos, plazos, términos, y en ese sentido la Comisión de Fiscalización ha cumplido. Se espera que la convocatoria al Pleno para este tema sea emitida este viernes y así se pueda reunir el Pleno de la Asamblea el próximo lunes y tomar una decisión. Informó Javier Gallo. La ministra de Finanzas, Elsa Viter, informó que la entrega del plan económico se aplazará para finales de este mes. Entre las medidas que mencionó se incluyen revisar la eficiencia del gasto público y atraer inversiones para la reactivación económica. Eso es lo que dijo. Luego de ser nombrada ministra de Finanzas, María Elsa Viteri dio su primer anuncio a cargo de esta cartera de Estado en el gobierno de Lenín Moreno. La presentación del plan económico se aplaza. Será para finales del mes de marzo. Una decisión tomada luego de recibir propuestas por parte del comité empresarial. Al igual que ellos creen conveniente que tenga un poco más de tiempo yo y el equipo, digámoslo así, para trabajarlo, también creo que en la próxima semana yo les pediré que por favor se acerquen a conversar conmigo para escuchar directamente las propuestas que hayan hecho en el pasado y las que tengan ahora. Así se mostró abierta al diálogo, que el plan tendrá alternativas prácticas, dijo, con una mirada analítica y sacrificios que se darán desde el gobierno. Van a ser todas las instituciones públicas las que vamos a poner el ejemplo para poder definitivamente salir de aquellos momentos difíciles en que nos podamos encontrar. Indicó que el tratamiento para la situación económica actual del país difiere de su anterior desempeño como ministra de Finanzas durante el gobierno de Rafael Correa. Yo soy una persona no de recetas, soy una persona analítica. A mí me gusta actuar y tomar decisiones en función del reconocimiento de la problemática que enfrentamos. No hay ninguna receta establecida. Sin embargo, hay aspectos precisos. Yo creo que hay que apuntalarnos en este momento, sí, hay que trabajar mucho más fuertemente en lo que es la atracción de inversiones antes que el endeudamiento en sí mismo. Resaltó que no le temblará la mano para enfrentar los problemas, como ha venido haciendo desde hace 8 años. A mí me hizo mal ser ministra de Finanzas en la época anterior. Después de haber tenido diferencias en el manejo, no tuve
las puertas abiertas en el sector público. Informó Adriana Peralta. El posible anuncio de un nuevo proyecto económico del régimen ha generado posiciones divididas en la sociedad. En el Foro Económico se opone a este proyecto. Económico del Ejecutivo ha generado división en la sociedad. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano exhortan al presidente Lenín Moreno para que postergue esa decisión hasta que María Elsa Viteri, quien asumió la Secretaría de Economía y Finanzas en días pasados, tenga la oportunidad de analizar a fondo las propuestas económicas. Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito sustenta el argumento. Es hora de que se analicen nuevas opciones y es hora de que la ministra también se tome el tiempo para escuchar diferentes puntos de vista. Del otro lado de la orilla, Pablo Dávalos, como parte del Foro de Economía Heterodoxa Alternativa, no comparte criterio. Lo que están pidiendo los empresarios es tiempo para ejercer la suficiente presión para orillarle al presidente hacia una agenda más de derecha, hacia una agenda más conservadora que implique flexibilización laboral, que implique privatizaciones, que implique ajustes macrofiscales. Alianzas público-privadas para generar fondos sin que el régimen necesariamente invierta, se propone desde los empresarios. Habría que cambiar ciertas leyes para que el sector privado pueda participar en sectores estratégicos. Por darle un ejemplo, puede ser prudente que el sector privado maneje una refinería, que el sector privado con regulación y llegando a acuerdos de precio pueda manejar el agua potable en diferentes ciudades del país. El Foro Económico también quiere contribuir con ideas. Bajar el IVA del 12 al 10%. Cobrar impuestos es justamente estos sectores empresariales. Hay muchos sectores empresariales cuya responsabilidad fiscal es mínima. No quieren dejar pasar por alto para pronunciarse sobre la designación de María Elsa Viteri como ministra de Economía, quien ya ocupó esa Secretaría de Estado en el gobierno de Rafael Correa. Totalmente desacertada, totalmente equivocada, porque no le está dando al país un mensaje de reactivación, porque no le está dando al país un mensaje de solvencia técnica, de solvencia teórica. Eso es preocupante porque maneja los conceptos del gobierno anterior. Durante su periodo se incrementó el gasto público, durante su periodo se implementó o se subió el impuesto de salida de divisas. Informó Héctor Romero. Vamos a hacer la primera pausa acá en el Noticiero del Comercio TV del canal Televicentro. Al retornar les contaremos que cierran paso fronterizo, esto por elecciones presidenciales en Colombia. Además, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó del lanzamiento de la campaña Sé tú sin violencia, cuyo objetivo es fortalecer las políticas de prevención. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que un promedio de 100 ciudadanos entre colombianos y ecuatorianos se quedaron en la frontera. La policía colombiana cerró el paso a las 18 horas de este jueves, como se anunció. El objetivo del cierre es mantener la seguridad por las elecciones presidenciales en el vecino país. El paso se reabrirá el próximo domingo. Pese a las protestas tanto de ecuatorianos y colombianos que se quedaron en los dos lados de la frontera, la policía cerró el puente de Rumichaca por las elecciones de Colombia. La medida se aplicó de acuerdo a lo estipulado en el decreto ejecutivo. Esta se aperturará nuevamente el próximo domingo a partir de las 16 horas. Pues ya estuve 15 para las 6 aquí, con una carrera, ve allí, y ya me cierran el paso. Y me lo cierran antes de tiempo porque yo estoy faltando 7 minutos para las 6. Vengo con 2 minutos de adelanto y ya la frontera está cerrada. Horas antes de que se aplicara la medida y las vallas colocadas por el personal policial que bloqueó el ingreso de vehículos y personal al otro lado de la frontera, se produjeron los llamados trancones, lo que les impidió llegar a tiempo y cruzar a su país. Desde las 4:30 ya no había taxis, estaban llenos y no nos podíamos traer. Fueron 2 minutos los que las autoridades colombianas permitieron después del cierre para que cruzaran solo peatones. Los conductores tuvieron que buscar parqueaderos y dejar los autos y motocicletas a buen recaudo hasta el próximo domingo. Solamente ese ratico nada más porque entendemos que son gente que vive aquí pegadito a esa frontera, nada más. Bueno. Los ciudadanos venezolanos que alcanzaron a cruzar la frontera ya en territorio ecuatoriano lamentaron lo que sus compatriotas tendrán que pasar en el vecino país. La mayoría de los que iban llegando hasta ahora se quedaron allá por el cierre de la frontera. No tienes para pagar un hotel, para pagar una comida de aquí hasta el lunes. Por su parte, la policía ecuatoriana se mantuvo vigilante a fin de que no existan desmanes de quienes protestaban por no alcanzar a llegar a territorio colombiano. Hay personas que no conocen de esta disposición, pensaban que a lo mejor el cierre era hoy a partir de las 10 de la noche, pero lo hicieron a las 6 de la tarde.
Desde la frontera con Colombia, informa Miriam Enríquez. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en Guayaquil del lanzamiento de la campaña Sé tú sin violencia, cuyo objetivo es fortalecer las políticas de prevención. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, insistieron en la necesidad de erradicar conductas machistas y lograr la equiparación, los equilibrios salariales. Veamos. El gobierno busca consolidar un mensaje que cale en un segmento social cuyo imaginario colectivo podría estar supeditado. Queremos que en las casas y también en las calles podamos sentirnos seguras y podamos sentirnos dueñas de nuestra propia vida. Siempre he creído que no es una fecha para festejar, sino para conmemorar una reivindicación, aunque todavía con algo de dolor y tristeza, porque los derechos de millones de mujeres siguen aún siendo vulnerados. Sé tú sin violencia es una campaña enarbolada desde el Ministerio de Justicia para fortalecer, concienciar e impartir cultura de género. De nada servirá tener cifras macroeconómicas estables si las mujeres siguen rezagadas respecto a la redistribución de la riqueza nacional. Allí también el presidente confesó lo que suele sucederle en la cotidianidad después del ejercicio del poder. Las barbaridades que hemos hecho con todas las herramientas de la casa. Y ese momento la mujer, por lo menos mi mujer un día me dijo, presta para acá, que vos no sirves para nada. Y eso me dolió. Y me dolió porque es cierto. Al acto acudieron organizaciones y fundaciones defensoras de los derechos de la mujer, que en su día sigue bregando con la fuerza de los argumentos. Informó Jorge Escobar. A propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, se realizó un cacerolazo en las afueras del Ministerio de Trabajo en Quito para reivindicar la igualdad de género en el Ecuador. Al unísono, decenas de ciudadanos levantaron su voz de protesta para reclamar la paridad de derechos para hombres y mujeres en el Ecuador. A pesar de que hemos ganado nuestros derechos, tanto el reconocimiento de los derechos, tanto como en la Constitución y en la legislación, en la vida práctica todavía el ejercicio de los derechos no se da en igualdad de condiciones con los hombres. Denunciando que aún existe un sistema que nos encadena a seguir reproduciendo una inequidad estructural con las mujeres. Y fue el Ministerio de Trabajo el punto de encuentro para destacar la desigualdad laboral. Según datos del INEC, las ecuatorianas ganan 25% menos que sus compañeros hombres, es decir, alrededor de $74. Estamos hablando de mayor probabilidad de caer en desempleo, en subempleo, una brecha salarial del 25 al 30%, un menor acceso a la seguridad social. Nosotros todavía tenemos acoso laboral en los trabajos y las mujeres aún son despedidas por quedar embarazadas. Esto es algo que bien sabe Marisela Guzmán, representante sindical de las trabajadoras bananeras, quien viajó desde Quevedo para presentar sus exigencias ante las autoridades. Esas mujeres que día a día entregan su vida en el sector bananero, que sus derechos no son reconocidos, que son vulnerados, que reciben menos sueldo, menos del 50% de lo que ganan los hombres por el simple hecho de ser mujer. Son un sinnúmero de aspectos en los que existen evidentes desigualdades de género, pero lo más preocupante es la creciente violencia. El año pasado se registraron 157 femicidios y al menos una de cada 4 mujeres en el país ha sido abusada sexualmente antes de cumplir 18 años. Aunque el actual gobierno ha emprendido una lucha contra la erradicación de la violencia contra la mujer, denuncian que la legislación es ineficaz y por ello no se aplica íntegramente. El incremento de estadísticas lo que está visibilizando es una sociedad inequitativa donde las relaciones entre hombres y mujeres son desiguales. Cada 8 de marzo el mundo entero reivindica la lucha de la mujer. A lo largo de la historia podemos evidenciar cómo estos esfuerzos y sacrificios han logrado conquistas significativas que hacen que las nuevas generaciones puedan gozar de mejores oportunidades. Pero aún hay temas pendientes y muchos cambios necesarios que deben realizarse para lograr alcanzar el sueño de una sociedad más justa e igualitaria. Informó Carolina Basante.
Más de 200 mujeres indígenas de varias provincias amazónicas marcharon en defensa de la naturaleza y protección a los pueblos no contactados. Una vez concluida la marcha, se reúnen hasta el próximo domingo y preparan una propuesta de protección de sus territorios, la misma que será entregada al presidente de la República. Las mujeres amazónicas se tomaron las calles de Puyo en el Día Internacional de la Mujer para hacer un llamado a defender la naturaleza y rechazar actividades extractivistas que en su criterio son contrarias al buen vivir y fuente de contaminación. El tema de la extracción petrolera, minera en nuestros territorios, pero también las consecuencias que está ocurriendo en las comunidades, el abandono del Estado central hacia las comunidades del interior. Unas 200 representantes de pueblos y nacionalidades de las provincias amazónicas dejaron la selva para ser protagonistas de estas manifestaciones que incluyen la protección que se debe dar a pueblos no contactados. La lucha de las mujeres ha sido, como mujer guarani, defender la selva de Yasuní para que los hermanos tarmenanis que puedan vivir. Antes de salir en la marcha, hubo rituales tradicionales de limpieza que en algunos casos se lo hizo utilizando ramas de ortiga. Para todos dolor, para quitar alegría, desperta el cuerpo, tiene algún perna, dolor de perna, tenemos que ortigar. La música acompañó a la caminata por varias calles de Puyo. Allí sus participantes gritaban por la defensa de su hábitat. No queremos la contaminación, queremos el buen vivir, que es el suma causa. Hubo voces de mujeres que llevaron de otros países para respaldar estos actos, como el de Estados Unidos. Ayudando a las mujeres zápara protegiendo de sus territorios. Las féminas estarán reunidas hasta el próximo domingo, donde terminarán este encuentro con propuestas al gobierno de Lenín Moreno, que se entregará el lunes 12. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó el nuevo modelo de acuerdos bilaterales de inversión o TBI. La canciller María Fernanda Espinosa señaló que para trabajar en el mismo se tuvieron en cuenta los intereses generales del país respetando los derechos humanos. Este documento, que se presentó a 36 embajadores, busca atraer la inversión y será la base para las futuras negociaciones extranjeras. Espinosa resaltó también que existe una atractiva cartera de proyectos de inversión con significativas tasas de retorno, una economía estable dolarizada, así como reglas claras. Este nuevo modelo de convenio bilateral de inversiones es consistente con el derecho internacional, con nuestra Constitución, con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, y por tanto ustedes encontrarán que nuestra propuesta contempla el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, a los enunciados, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. El nuevo modelo de convenio está destinado a promover y promocionar la inversión y la cooperación entre las partes, con el fin de facilitar la inversión mutua que contribuya al desarrollo sostenible. En su viaje a Estados Unidos, el fiscal Fabián Salazar tomó versión de Miguel Saldívar, representante legal de Hogan Lovells. Esto en el caso de PetroChina, donde se investigan las supuestas irregularidades en la venta anticipada de petróleo al país asiático. La diligencia se realizó en el Consulado de Ecuador en la Florida de forma reservada. Por otro lado, se espera que el fiscal Salazar tome la versión del excontralor Carlos Polit por la conversación con José Serrano, difundida por el fiscal general Vaca Mancheno. Por otro lado, les contamos que continúa la crisis en el Hospital León Becerra, cuyos empleados llevan 4 meses impagos. La ministra de Salud visitó el lugar donde inauguró la unidad de cuidados intensivos. En este marco dio declaraciones sobre la situación del centro médico. Falta de medicamentos e insumos, sueldos impagos a empleados. La realidad del Hospital León Becerra. Ya con este mes son 4 meses impagos. Estamos en una situación caótica. Muchos de nosotros venimos caminando desde nuestros hogares porque a veces hasta ni para el pasaje tenemos. Esta situación pone en riesgo la salud
y atención a los pacientes que acuden al hospital. Por ejemplo, hay a veces que no tenemos nosotros los materiales de quirófano, todo completo, todo el stock que nosotros necesitaríamos. En farmacia no tenemos todo lo completo como para decirle al paciente, bueno, aquí está todo. No estamos abastecidos por ahora, no hay mucha medicación. ¿70% tal vez de perchas están vacías? Sí, así es. No le encuentran la solución y nosotros estamos muy desesperados. Yo misma soy una persona discapacitada, pero tenemos que seguir, ¿no? De este problema, la ministra de Salud ya ha hablado en semanas anteriores. En la mañana del día miércoles asistió al recorrido e inauguración de cuidados intensivos de adultos en dicho hospital. Nuevamente se le preguntó por la crisis de la entidad. Es lo que estamos buscando, un mecanismo para que el ministerio pueda, a través de los pacientes que son derivados a este hospital, garantizar la liquidez, saldar cuentas anteriores. ¿Qué le puede decir a los empleados que esperen y que continúen realizando su labor durante cuántos meses más? Nosotros estamos aquí para brindar todas las facilidades y apoyar al hospital. No les puedo decir cuánto es el tiempo que los funcionarios, que no son funcionarios de la nómina del ministerio. La situación es crítica, afirma el presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia. El Ministerio de Salud Pública nos debe 7.200.000 y el Seguro Social 2 millones y algo, o sea 9.600.000, nuestras deudas con trabajadores, proveedores, inclusive el aporte patronal al Seguro Social está alrededor de los 4.600.000. 270 trabajadores no han recibido sueldo desde hace 4 meses y por el momento no hay fecha para sus pagos, informó Pilar Vera. Esta parte de nuestro programa de noticias es para conocer el Ecuador y esta vez vamos a la provincia de Loja. Dicen que es conocida como la capital musical y cultural de nuestro país. Sus habitantes muestran a propios y extranjeros su cultura mediante bailes tradicionales. Es una linda ciudad, tiene un centro histórico maravilloso y su gente dicen que hablan también el mejor idioma castellano de la región. Conozcamos un poco más. Conocida como la capital musical del Ecuador por sus diversas expresiones artísticas, Loja se ha considerado en cuna de artistas. Danzas, folclor, cada cantón de esta hermosa tierra ubicada al sur del Ecuador tiene algo maravilloso que ofrecer. Presentando lo que es los marcataitas, una fiesta donde nos demuestra nuestra cultura, ya que es rica en cultura, en tradiciones. Con los bailes que los caracteriza a cada uno de estos cantones, no es de sorprenderse que jóvenes y personas de la tercera edad muestren en amor a su tierra. Un día para compartir cultura, tradición y hacer de Loja una ciudad más bonita. Para los que visitan Loja, llegar a esta parte del país es conocer la variedad de expresiones artísticas, pues la hermosura de sus mujeres es solo el comienzo de la belleza que verán. Principalmente las danzas representando aquí en el desfile, es una muestra de toda la cultura enriquecedora que hay en Loja. En Loja, informó Marcela Constante.